Un gusto de saludarles y sean todos bienvenidos a esta primera noche de una serie de noches en las cuales vamos a tener unos invitados especiales, unos invitados de lujo que van a abrirnos su corazón con algo que bulle allí, algo que arde, es como una zarza que está ardiendo en sí misma sin consumirse. Todos tenemos adentro algo así, que nos produce ese fuego, esa quemazón, ese escozor y no nos consume. Ahí está ardiendo y ardiendo. Son preguntas, son inquietudes, son necesidades de nuestra alma y pues vamos a tratar de trabajarlas lo mejor posible. En esta ocasión, pues tenemos a un amigo, el portugués más famoso dentro de la comunidad Nueva Iglesia, nuestro querido Máximo Gaspar, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación a este programa, donde usted dice que pregunte y usted responde, ¿sí? Pues tengo una pregunta de hace muchísimo tiempo guardada en mi corazón y que me ha estado taladrando pues alrededor de 2008 hacia acá, casi 16 años. Cuando fui enviado a la obra aquí a Portugal, algunos amigos vieron la transformación en mi vida, el cambio, cómo Cristo, cómo la vida de Dios había cambiado mi vida. Sin embargo, mi familia no lo ha visto. Aún hoy día no lo ha visto, ni cuando estuve allí, ni con todos los portentos que Dios realizó en mi vida, ni mi transformación económica, que con un salario superarme a como llego, de cómo cada vez que los visito voy ampliamente y me preguntan de dónde sacas y ganas un salario simple. Pero no han podido creer que es Dios que hace ese trabajo, que me da esa vía libre, que me pone todas las cosas por el camino. Mi pregunta es, hermano, ¿cómo hago para que ellos crean, mi familia crea en el Dios que yo creo? ¿Cómo hago para que ellos puedan tener también esta bendición de la que yo disfruto cada día? Esa es mi pregunta, hermano. Bueno, pues como lo habíamos previsto, 16 años cargando con esta inquietud no es cualquier cosa. Aquí tenemos que hay un fuego interior, hay un testimonio que a los ojos de nuestro hermano y amigo Máximo es claro, y a los ojos de otros que estamos cercanos a él también es clara la operación de Dios en su vida, la intervención de Dios en su vida, en su familia, en su salud, en su economía. Es notable integralmente. Mas, sin embargo, él dice, 16 años caminando con Dios, evidenciando el poder de Dios en su vida, en la de su familia, de su núcleo familiar, pero su familia, según la carne y la sangre, no ha visto ese Dios, no ha visto esa bendición. Y entonces él se pregunta, ¿cómo hago para que mi familia crea en el Dios que yo creo? Es una pregunta perfectamente válida y estoy seguro que esta no es una enfermedad huérfana. Estoy seguro que hay muchas personas que están solos, sin su familia, sin sus hermanos, padres, primos, tíos, cuñados, ahijados, abuelos, no lo sé, que están aquí en la iglesia
ahí, solos, como el llanero, como el cuzumbo. Entonces, pues no es bueno que el hombre esté solo, varón o mujer, ningún hombre es bueno que esté solo en ninguna parte y menos en la iglesia. Queremos que se cumpla esa palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, entonces entremos en proporción a lo que es la inquietud y la carga de nuestro hermano y de todos ustedes, los que tienen la fortuna de tener familia. De todas maneras, es importante que tengan ahora el conocimiento para que puedan enseñar a otros, porque pues muchas veces tenemos bendición y no sabemos los sencillos cómo fue que llegó esa bendición a nuestra vida. Entonces decimos: no, pues el amor de Dios, la misericordia de Dios será que pues a Dios le plació y entonces me bendijo. Pero hay una metodología, hay una ciencia, hay un paso a paso de las cosas, y pues es lo que vamos a considerar. Consideremos que todo tiene una vez y un revés. Todo tiene, como la luna, una cara que es la que nosotros vemos, la cara luminosa de la luna, pero también hay una cara oculta de la luna. De la misma manera sucede con los textos bíblicos, pues hay una parte que es literal, pero también hay una parte que está oculta, que está escondida. Entonces, se trata de, no vamos a desechar el texto, pero vamos a buscar en el contexto el sentido, la dirección, la orientación de lo que hay allí, lo que realmente está para ser enseñado, para ser revelado a nuestras vidas. Bien, primero que todo vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 11, nos relata que Jesús, saliendo de Betania, tuvo hambre y se acercó a una higuera y no halló sino hojas. Y entonces Jesús le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás. Nadie va a volver a comer fruto de esa higuera. Los discípulos oyeron esa palabra. Y nos dice que a la mañana siguiente pasaron por ahí y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El día anterior no tenía sino hojas, o sea, era una higuera frondosa, pero al otro día era un chamizo seco. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo lo que toda la vida, todas las generaciones de cristianos han aprendido y se ha enseñado. Eso fue lo que Jesús les dijo. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien, hasta ahí vamos a leer Marcos capítulo 11, leímos hasta el versículo 24, 20 al 24. Muy bien. Nos dice que tened fe en Dios.
¿Por qué digo que se ha enseñado esto y por qué estoy insinuando que no es completo? Máximo, quizás tú has creído y eso está bien. Quizás tú que me estás escuchando has creído y eso también está bien. Pero ¿hay más? ¿Hay algo más que hacer? Máximo tuvo fe en Dios. La fe obró en su vida, obró en su salud, obró en su economía, obró en su núcleo familiar. Y bueno, hoy tenemos pues un testimonio de una familia que va en ese camino del entendido, que es hacia arriba, apartándose del valle del Seol, del lugar de los muertos. Bien, sí, hay otra parte. Y es que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Muchas personas oran y no sucede nada. Y lo preguntan. A mí me lo han preguntado infinidad de veces a través de los años. Hermano, ¿qué pasa? Yo oro y estoy ahí clamando. Pero lo que dice el texto es: todo lo que pidiereis orando. Está hablando de peticiones, no está hablando de oración de alabanza ni de acción de gracias, sino de peticiones. Todo lo que pidiereis orando, creed. Creed. ¿Recuerdan de pistis? Pisteu. Bueno, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed, no dice quered, porque si tú estás ahí orando, quizás postrado, quizás de rodillas, queriendo que suceda, es diferente a creyendo que va a suceder. ¿Es tu deseo o es tu certeza y convicción? ¿Es tu anhelo, tu sueño? ¿Es lo que te gustaría? ¿O es aquello de lo que estás absolutamente seguro? Entonces, cuando está la certeza, cuando está pistis, pisteu, cuando eso ya está dentro de ti, eso es sí y es amén. Cuando es un anhelo, es un deseo, es un propósito, me gustaría que fuera así. Señor, hoy, ¿será que sí? Y abrimos un ojo y miramos a ver si ya, y todavía no, y volvimos y lo cerramos, y volvimos y lo abrimos. Allí no hay certeza de lo que se espera, ni hay convicción de lo que no ha aparecido todavía. No, ahí hay deseo de que suceda. Entonces, la palabra no dice quered, sino creed. Esto, primera parte. Ahora les voy a mostrar la cara oculta de la luna. Evangelio de Juan. Y entonces vamos al capítulo 14. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Acuérdense que en Marcos Jesús había dicho: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ese es el énfasis que te han enseñado durante todo el tiempo. Tened fe en Dios, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Aquí
te dice Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay un cambio, ¿verdad? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. También. Además, ahí hay un plus. Y todo el capítulo 14 nos va a desarrollar la presencia invisible de Dios haciéndose visible por medio de su Hijo. Entonces dice, por ejemplo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Parte de las obras es que se exprese esa palabra. Y aquí viene el gran final, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, el versículo 1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué queremos enseñar? Esta es la otra cara de la moneda, este es el lado oculto de la luna. Ambés, tened fe en Dios. El revés, creéis en Dios, creed también en mí. Nos los enseña el Señor. Si nosotros vamos a seguir sus pisadas, entonces, Máximo, tú que me estás escuchando, y cualquiera de ustedes que tengan la misma inquietud, y lo aplico también para mi vida. Yo tengo fe en Dios. Yo creo en Dios. Pero creo también en Él, y Él está aquí. Si yo quiero que alguien, mi familia o alguien, crea en el Dios que yo creo, rompo de tal manera el velo de mi naturaleza terrenal, carnal, limpio de tal manera el lente, el vidrio, pulo tanto el espejo de mi faro para que proyecte tanta luz que lo puedan ver desde lejos. La luz no es mía, la luz es de quien está dentro, pero soy yo el que está representando, manifestando, proyectando. Entonces, sigamos con el ejemplo de Máximo. Máximo dice, mi familia no ha visto durante 16 años que Dios ha obrado, y yo, ¿cómo hago para que mi familia crea en el Dios que yo creo? El Dios en el que cree Máximo es el recipiente, es el arca de la alianza, como lo hablamos el sábado, hace un par de noches. Entonces, pues no han visto a Dios. Entonces, muéstrate tú, que crean en ti, que crean en ti, que tú ganes su confianza, su credibilidad. Por eso termina diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Así cierra ese versículo 11.
Entonces tenemos que obrar de tal manera, no predicar de tal manera, no presentar versículos de tal manera, no exhortar, ni corregir, ni reprender de tal manera, sino obrar de tal manera. Nuestros hábitos, nuestras vestiduras deben ser de tal manera que evidencien. Y entonces una persona diga, no, pues yo no veo a Dios, pero veo un Máximo Gaspar maravilloso, veraz, honesto, cumplidor, responsable, buen amigo, fiel, leal, valiente, esforzado. Creo en Máximo. Lo que me diga, está servido. Podéis pasar a la mesa, ya está servido. No es sino decirles, ¿ya me creen? Bueno, entonces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí ya les puedes presentar el resto de los versículos que acabamos de leer. Si ya ganaste la confianza y creen en ti, entonces lo que tú digas así va a ser. Pero no creen en tu Dios y todavía no te creen, porque a mí también me pasó, es difícil porque pues ni lo uno ni lo otro. Entonces vivimos de tal manera que ganamos su confianza, su credibilidad y su voto. Cuando digan no, eso sí, si lo dijo Máximo, póngale la firma. Entonces nosotros les decimos, mira, su nombre, Jesús de Nazaret. Y cerramos el círculo. Bueno, nos hemos tomado todo el tiempo. Máximo, quizás tuvieras otra pregunta, pero bueno, nos despedimos. Se nos alargó la noche. Un abrazo inmenso. Hemos tomado todo el tiempo, pero valía la pena presentar la otra cara de la moneda, la cara oculta de la luna. Entonces, si alguien no cree en el Dios que tú predicas, llegó el momento de que crean en ti. Muestra tu fe por tus obras. Feliz noche, gracias Máximo. Mañana nos vemos.